El nombre del Blessed be the Señor. name of the Lord. Sean bienvenidos a la reunión de los santos. Be welcome to the gathering of the saints. Leamos nuestras escrituras. Let us read our scriptures. Hebreos 4:14. Hebrews 4:14. ¿Estamos contentos esta mañana? Are we happy this morning? Amen, amen. Sígame. Gracias, Señor. Dice así la palabra del Señor. It says like this, the word of the Lord. Por tanto, teniendo nosotros un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Seeing then that we have a great high priest, that he passed into the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. Oremos. Let us pray. Te agradecemos, Señor Jesucristo, We give you thanks, O Lord Jesus por la Christ, oportunidad de estar en tu casa, for allowing us to be in your house, bajo esta atmósfera de adoración. under this atmosphere of worship. Padre, en esta mañana se ha cumplido tu palabra otra vez, In this morning, your word has been fulfilled once again. que en la boca de los chiquitos se That in the mouth perfecciona la alabanza. of the babes and the sucklings, you will perfect the worship. Y nosotros te alabamos también. And we worship you also. Perdónanos por nuestra frialdad, Forgive our coldness, por nuestra falta de sensibilidad, for our lack of sensibility. porque si los niños pueden sentirlo, Señor, For if the children can feel it, Lord, nosotros deberíamos también sentirlo. we should feel it also, Lord. Padre, recibe la alabanza en esta mañana. Receive the worship this morning. Toma tu palabra, Señor, y ponla en nuestro Take corazón. that word and place it in our heart. Muévete con libertad entre nosotros. Move freely among us. Habla a cada corazón. Speak to each heart. Danos la inspiración para hablar y traducir, Give us the inspiration to speak and to translate, pero también para escuchar y creer. but also to listen and to believe. Bendiga a todos que escucharán esto después. Bless all who are going to listen to this later on. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Puede Amen. sentarse, hermano. You may be seated. Amen. Gracias a cada uno por su esfuerzo en venir a la casa del Señor Thanks to every single one of you for your effort to come in on to the house of the Lord y servirle también al Señor. and to serve also the Lord. Bueno, seguimos estudiando nuestro libro de Hebreos We can study in our book of Hebrews. y esta porción este es el final del capítulo 4. And this is the end of chapter 4. Vamos a ver en esta mañana el final del capítulo 4 y el final del capítulo 5. We're going to see this morning the end of chapter 4 and chapter 5. A partir de este momento en adelante, From henceforth, Pablo va a hablarnos sobre Jesús como el sumo sacerdote Paul is going to perfecto. speak unto us as Jesus, the perfect high priest. Él ha estado revelándonos quién es el Hijo de Dios He has been revealing who the Son of God is y para llevarnos a su ministerio como sumo sacerdote. to take us to his ministry as the high priest. No había persona más grande en el pueblo de Israel que el sumo There sacerdote. wasn't a greater person among the people of Israel than the high priest. Él era el vínculo entre los hombres y Dios. He was the link between man and God. Entonces Jesús Pablo enseña que Jesús es ese sumo sacerdote. So Paul teaches that Jesus is the high priest today. Entonces, pero al final del capítulo 4, But at the end of chapter 4, él introduce el tema del sumo he sacerdote introduces the subject of the high priest y hace un llamamiento. and he makes a calling. Y luego, al final del capítulo 5, And after the end of chapter 5, después de enseñar todo lo relacionado al sumo sacerdote, after teaching everything related to the high priest, él hace otra advertencia al pueblo. he makes another warning to the people. Entonces, un llamamiento A calling y un regaño. and a scolding. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. That's what we're going to see Ahora, this no morning. soy yo regañando, It's not me scolding. es Pablo regañando a los hebreos. It's Paul scolding the Hebrews. Pero por supuesto, si nosotros necesitamos escuchar el regaño, But of course, if we have to listen to the scolding, entonces será bueno para nosotros. it will be good unto us. Esta escritura que acabamos de leer. This scripture that we just read. Por tanto, teniendo nosotros un gran sumo sacerdote. Seeing then that we have a great high priest, Ahora, yo quiero hacer una aclaración esta mañana muy importante. want to make a statement this morning very important. Ahora, Clarification this Si morning. nosotros leemos el libro de Hebreos en español, If we read the book of Hebrews in Spanish, hay muchas palabras que fueron
traducidas mal. There are many words which were translated wrongfully. En muchas ocasiones dice la palabra desobediencia In many occasions, he said the word disobedience cuando la palabra correcta era incredulidad. when the right word was unbelief. Todo el libro de Hebreos habla sobre fe The e whole incredulidad, book of Hebrews speaks about faith and unbelief, pero ellos quitaron la palabra incredulidad, but they took away the word unbelief, que es la palabra clave que el hermano Branham está usando, which is the key word that Abraham is using, y colocaron desobediencia. and place disobedience. Pero usted dice que no es lo mismo. And you may say, isn't it the same? No, no es lo mismo. No, it's not the same. Porque una persona puede ser completamente obediente For a person can be completely obedient y ser incrédulo. and be an unbeliever. Porque puede estar obedeciendo a la fuerza. For he can be obeyed by a force. Pero si una persona es incrédula, But if a person is an unbeliever, entonces ella será obediente. that person will be obedient. Ajá, porque más bien si una persona es creyente, If a person is a believer, then, perdón, sorry, déjeme de hablar let bien. me clarify that. Si una persona es creyente, If a person is a ella believer, será obediente she will be obedient a la palabra del to Señor, to the porque word la of the Lord. cree en su corazón. For he believe it in its Entonces, heart. por eso es más profundo decir incredulidad que desobediencia. That's why it's deeper to say unbelief than disobedience. Entonces, en este verso que acabamos de leer, So in this verse that we just read, en español no dice sumo sacerdote, in Spanish it doesn't say high priest. dice pontífice. It says pontiff. Ahora, yo entiendo por qué dice así en español, I understand why he says it like that in Spanish. porque la Biblia en español fue traducida por sacerdotes católicos. For the Bible in Spanish was translated by a priest, Catholic priest. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera Casiodoro de Reina y Cipriano Valera. eran dos sacerdotes católicos. There were two Catholic priests. Entonces, para ellos, sumo sacerdote y pontífice era la misma cosa, For them, a high priest and a pontiff, it was the same thing. porque ese es el título del Papa. For that's the title of the Pope. Entonces, pero el título pontífice no es de un origen, no es de Dios. But the title pontiff is not from, it didn't come from God. Es un título pagano, It's a pagan title. es un título del diablo. It's a title of the devil. No podemos llamar a Jesucristo un pontífice. We cannot call Jesus Christ a pontiff. Y Pablo no conocía pontífices. And Paul didn't know any pontiff. Pablo está enseñando del sumo sacerdote, Paul is teaching about the high priest. hablando del sumo sacerdote de Israel. I'm speaking about the high priest of Israel. Entonces, eso es lo primero. That's the first thing. ¿Qué significa pontífice? What does it mean a pontiff? Bueno, significa uno que hace puentes. It means one that makes breaches. Ahora dice, pero Jesús Bridge. también hizo un puente para But nosotros. you may say Jesus also did a bridge El for hermano us. Branham lo dijo muchas veces. And Brother Branham said it many times. Pero pontífice no solo significa eso, But pontiff, it doesn't only mean that. sino que cuando el pontífice hace un puente, But when the pontiff builds a bridge, él es el único que puede pasar por él. he is the only one who can walk on it. Cuando usted construye un puente When sobre you un abismo, Build a bridge upon a chasm. el abismo ahí está todavía. The chasm is there yet still. O sea, la separación permanece. The separation remains. The O separation sea, remains. Dios y el hombre todavía están separados. God and man is still separated. Y el pontífice es el único que puede pasar de un lado al otro. And the pontiff is the only one who can cross Y el, from one side to another. y el pueblo seguirá separado de Dios. And the people will remain separated from God. Por eso es que es una doctrina del diablo. That's why it's a doctrine from the devil. Porque un hombre no puede ser For a man único. cannot be the only one. No, cuando Cristo murió, When Christ died, Él nos hizo a nosotros sacerdotes he made us priests para que cada uno de nosotros podamos pasar al otro lado. so every single one of us can cross to the other El side. hermano Branham dijo que Él destruyó la separación Brother Branham said that he destroyed the separation para unir al hombre con to Dios. unite men with God. Entonces Jesús no es el único que puede llegar al Padre. So Jesus is not the only one who can reach the Father. Él murió para que cada uno de nosotros lleguemos al He Padre. died so every single one of us can reach the Father. Por supuesto, venimos a través de Cristo, Of course, we come to Christ, pero venimos nosotros mismos but we come ourselves a una verdadera relación con Dios. to a true relationship with God. Entonces no hay pastor, There's no a pastor. no hay sacerdote, There's not a priest. no hay pontífice, There's not a pontiff. no hay papa There's no pope entre Dios y el hombre. between God and man. No,
Usted No. puede ir directamente a hablar con el Padre. You can go directly to speak unto the Eso Father. es lo que hizo Jesús That's what Jesus did como sumo as a sacerdote. high priest. Ujú. Bendito el nombre del Blessed Señor. be the name of the Lord. Ahora puede entender eso, Now, ¿verdad? can you understand Ahora that, dice, right? por tanto, teniendo nosotros un gran sumo sacerdote Seeing then that we have a great high priest, que penetró los cielos. that he passed into the heavens. Esto es algo hermoso. This is something beautiful. Y yo quiero que pensemos en esto. And I want you to think about this morning. Dice que Jesús penetró, como sumo sacerdote, entró en los cielos. He says that Jesus as a high priest passed into the heavens. Ahora, la obra de Jesús como The sumo work of sacerdote Jesus as a high priest. no fue realizada en la tierra. It wasn't realized on earth. El hermano Branham dice Branham says que Jesús en la tierra fue un profeta. that Jesus on earth was a prophet. Recuerda usted que en Apocalipsis dice, You remember in Revelation says el que era, the one el that que was, es the one that is, y el que ha de and the venir. one that should come, El que era the one that was un profeta a prophet. en la tierra, On él earth, fue un He profeta. was a prophet. El que es The one that is ahora now en los cielos, in heavens, sumo high sacerdote. priest, Y el que ha de venir, and the one who should come, el rey, the king, el Mesías. the Messiah. Entonces, en este momento, él está en el cielo Therefore, at this time he's in como heaven sumo as sacerdote. a high priest. Pero cuando estuvo en la But tierra, when he was on earth, por supuesto, of él course, fue ungido. he was El anointed. hermano Branham dice Branham says de que Juan el Bautista tuvo que lavarlo en agua en el Jordán. that John the Baptist has to wash him in water over Jordan River, Y después se fue lleno del Espíritu and Santo. afterward he was filled with the Holy Porque él Ghost, estaba siendo ungido como sumo for he sacerdote. was being anointed as a high priest. Pero el verdadero trabajo del sumo But the sacerdote true job of a high priest es entrar en el lugar is santísimo. to enter into the Holy Holies. Entonces, pero el templo de Jesús no estaba en la tierra. But the temple of Christ, Jesus, wasn't on earth. Jesús no iba a entrar al templo que estaba ahí en Jerusalén. Jesus wasn't going to enter to the temple that was over in Él Jerusalem. iba a entrar en el verdadero He templo was going to enter into the que true está en el temple, cielo. which is in heaven. Entonces él es el sumo sacerdote So del he's cielo, the high priest of heaven, del templo eterno. or the everlasting temple. Entonces por eso es que para hacer la obra de sumo So, to sacerdote, make the job of a high priest, él tuvo que salir de la tierra y entrar he en el had to cielo. get out from earth and enter into heaven. Es algo hermoso. It's something beautiful. Es algo que nosotros necesitamos entender. It's something that we have to understand. Jesús resucitó en esa mañana de Pascua, Jesus resurrected in the Easter morning, convertido en el sumo sacerdote, converted in a high priest, y estaba listo para subir al cielo, and he was ready to go into heaven. porque, mire, piensen esto, Think about this. Jesús no podía ser sacerdote en la tierra Jesus couldn't be a priest on earth, porque él estaba vivo. for he was alive. Y para ser sumo sacerdote And to be a high priest, tenía que llevar sangre, he had to carry blood, y no había sangre todavía. and there was no blood yet. La sangre en las venas de Emanuel The blood that flows through the veins of Emmanuel no salva a nadie. doesn't save anybody. Es la sangre derramada. It was the shed blood. Escuche, Listen mientras to la sangre estaba en Jesús, While the blood was in Jesus, no había salvación. there was no salvation. Pero cuando fue But derramada, when it was shed, esa es la enseñanza del Éxodo. that's the teaching of the Exodus. Hasta que la sangre es aplicada, Until the blood is applied, entonces hay salvación. then there's salvation. Entonces ahora él había hecho su obra en el Calvario. Then he had done his journey at Calvary. El his work. sacrificio estaba hecho. The sacrifice was done. Y yo no llevaba sangre de animales, And he wasn't carrying the blood of sino animals. su propia But his sangre. own blood, Se levantó en la mañana de Pascua he listo raised in the Passover the morning ready para entrar al lugar santísimo to enter into the Holy y Holies, aplicar su propia sangre en el trono de Dios. to apply his own blood in the throne of God. Gloria a Dios, hermano. Glory be to God. Esto es hermoso. It's beautiful. Entonces, después, entonces, él
Por eso María Magdalena no podía tocarlo. That's why Mary the Magdalene couldn't touch him. Recuerda que Jesús se remember resucitó That Jesus resurrected, y él le dijo, and he no said, me toques don't touch me yet, porque aún no he subido a mi for I Padre". haven't gone up to my Father yet. El Cristo resucitado The resurrected tenía Christ, que entrar en la presencia de he had Dios to enter into the presence of como God sumo as a sacerdote high priest a aplicar la to sangre apply the blood, y después descendió a la tierra otra and then vez he came back to earth once again. y le dijo a Tomás, tócame, He said to Thomas, touch porque me, la obra ya había sido hecha. for the work was already finished, Y eso es la ley de Dios. and that's the law of God. Mientras el sumo sacerdote While the high priest está preparándose para entrar al lugar santísimo, is getting ready to go into the Holy of Holies, nadie podía tocar. nobody could touch him. Cuando él salía, When he will come out, después de que la sangre había sido aceptada, after the blood was accepted, entonces podían tocar. then they could touch him. Es algo hermoso. It's something beautiful. Él dice Pablo, penetró los cielos. He passed into the heavens. Eso es como pasar al otro lado del velo. He has passed into the other side of the veil. ¿Sí? Right? Ajá. Y murió en la tierra para salvarnos And he died on earth to save us. y subió al cielo para mantenernos salvos. And he ascended into heavens to keep us safe. Es algo hermoso. It's something beautiful. Entonces Pablo dice, Paul says, como tenemos un gran sumo sacerdote as we have a great high priest parado entre Dios y nosotros, standing between God and us, retengamos nuestra confesión. let us hold fast our confession. Ahora, en la Biblia en español In the Bible in Spanish y también en inglés, and also in English, dice profesión. it says profession. Pero el hermano Branham dice, But Reverend said, la palabra correcta es confesión. the right word is confession. Porque hay mucha gente que profesa cristianismo. For there's many people that profess to be a Christian. Ellos creen que son cristianos. They believe they are Christians. Pero no es solo profesar, It's not only to profess, es confesar. it's to confess. Y cuando usted confiesa, And when you confess tiene it, que expresarlo. you have to express it. Usted no puede guardarlo en secreto. You cannot keep it as a secret. José de Arimatea, Joseph Joseph of Arimatea, Arimathea, él había sido un creyente profesante, Joseph, he was a professing believer, pero en secreto. but in hiding, in secret. Pero llegó el día en que tuvo que confesarlo. But the day came that he had to confess it. Entonces nosotros tenemos que confesar nuestra fe, So we have to confess, no la mente, to confess it, not the sino mind, expresándola. but expressing it. ¿De qué está hablando Pablo? What is Paul speaking of? De mostrarle al mundo el testimonio de nuestra fe. To show the world the testimony of our faith. Él dice, no said- dice retengan su salvación, He doesn't say hold fast your salvation, sino retengan su confesión. but hold fast your confession. Entonces, verso 15. Verse 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda ser tocado por el sentir de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted, like as we are, yet without sin. Esta es realmente triste para mí, This is sad for me. que en español esta escritura está completamente cambiada, That in Spanish the scripture is completely pero changed. yo la estoy leyendo tal como el hermano Branham la But leía. I'm reading it the same way as Brother Brown read Y it. esta escritura era muy importante And para el this hermano Branham. scripture was very important to Brother Brown. Ahora, primero, el sumo sacerdote de la tierra, The high priest of earth, el que venía de Aarón, the one who came out of Aaron, él no podía ser tocado, he couldn't be touched. porque si lo tocaban, Ajá. él quedaba impuro. If they will touch him, he will be impure. Pero nuestro sumo sacerdote puede ser But a tocado, high priest can be touched. porque él no puede recibir impureza. For he cannot receive impurity. Una mujer con un flujo de sangre lo tocó. A woman with a flood of blood touched De him. acuerdo a la ley, According to the esa law, mujer había denigrado al sumo sacerdote. that woman has defiled the high priest. Pero él no fue denigrado. But he wasn't defiled.
Él no child. fue contaminado. He wasn't La contaminated. pureza de Cristo pasó a la mujer, The pureness of Christ passed over to the woman, así como el carbón encendido as the burning que coal tocó los labios del profeta. that touched the lips of the prophet. Ahora, si usted hubiera hecho eso con un pecador If you would have done that with a en el sinner templo de la in tierra, the temple of earth, eso hubiera contaminado el that altar. would have contaminated the Pero altar. aquí fue al revés. But here was El backwards. fuego del altar The fire of the altar limpió al pecador. cleansed the sinner. Entonces esa es la diferencia de That's nuestro the sumo difference sacerdote, between our high priest, que puede ser that tocado he can be touched cuando el otro no podía ser when the other tocado, couldn't be touched, porque todo lo contaminaba. because everything was going it was going to Y contaminate him. entonces ya no era permitido entrar al templo ese hombre. And so that man wasn't allowed to enter to the Entonces temple any tenía que longer. guardarse. So he had to get himself apart. separate. Imagínense que si tenía si el sumo sacerdote tenía una Imagine if the high priest had a daughter, hija casada, a married daughter, y esa hija moría, and that daughter will él die, no podía ir al funeral he couldn't go to the funeral, porque quedaba impuro. for he was going to be impure. Solamente si la muchacha era virgen podía ir al funeral. Only the lady was a virgin, he could go to the funeral. Pero nuestro sumo But a sacerdote high priest puede ser tocado por cualquiera. can be touched by anybody. Y la bendición de Dios pasa a aquel que lo toca a And él. the blessing of God passes on to him that touch him. Ahora, esta escritura es valiosa para el hermano Branham. This scripture is valuable for Brother Branham. Si usted recuerda, en este capítulo 4 If you remember in this chapter 4, está la escritura de la señal del Mesías. is the scripture of the sign of the Messiah. Lo vimos el culto We pasado. saw it in the last service. Fue en el verso 12. It was in verse 12. Estamos en verso 15. We are in verse 15. En el verso 12 dice, Verse 12 says, la palabra de Dios es the word viva, of God is life. como una espada de dos filos, It's a two-edged sword que alcanza la división del alma y el that espíritu, reaches to the division of the thunders of the de, spirit and and the the soul, souls, y que discierne los pensamientos del corazón. and that discerns the thoughts of the heart. Y ahora dice And now it says que nuestro sumo sacerdote puede ser tocado. that our high priest can be touched. Estas dos escrituras These two scriptures fueron valiosas en el ministerio del were hermano Branham, valuable in the ministry of Brother Branham. porque una mostraba la señal del profeta For one showed the sign of the prophet, y ahora esta mostraba también la señal del profeta. and now this one showed the sign of the prophet Ahora, also. no estoy hablando de cualquier profeta, I'm not speaking of any prophet. sino del profeta Mesías. I'm speaking about the prophet Messiah. Ahora, porque la gente cree For people believe que cuando el hermano Branham dice that when Brother Branham says que el discernimiento es la señal de un profeta, that discernment is the sign of a prophet, creen que cualquier profeta puede tener esto. it says that any prophet can have No, this, solo dos seres humanos lo han tenido. but only two human beings have had it, Ajá. Y ese fue Jesucristo. y and that was Branham. Jesus Christ and Brother Branham. No porque William Branham fuera el Mesías, No, because Brother sino Branham que was the él Messiah, estaba revelando al Mesías a los but he gentiles. was revealing the Messiah unto the Gentiles. Ahora, pero dice que Jesús, nuestro sumo sacerdote He says puede that ser tocado Our high priest can be touched, no con una mano, not with a hand, sino con el sentir. but with the feeling. Escuche eso. Listen to that. Así está escrito. That's how it's written. Puede ser tocado por el sentir de nuestras debilidades. Can be touched with the feeling of our infirmities. O sea, es un toque sobrenatural. It's a supernatural touch. Es la palabra simpateo, It's the word sympatheo, de donde viene la palabra simpatía. where the word sympathy comes. Cuando usted puede sentir lo que el otro siente. When you can feel what the other one feels. Hay personas que no tienen esa capacidad There's people that doesn't have that de sentir capability lo que el otro siente. to feel what the other one feels. Pero Jesús tiene esa capacidad But Jesus has that capability de ser tocado por el sentir de otra to persona. be touched by the feeling of another person. Pero él no siente un toque físico. But he doesn't feel a physical touch. Él siente el toque del sentimiento. But he feels the touch of the feeling. El hermano Branham dice esto. Where Brian says this. Yo puedo leerle todo I esto, can read you pero no all. los quiero dormidos a But I todos. don't want you sleeping El hermano all. Branham dice, Where Brian says, allá estaba el ciego Bartimeo, Bartimaeus blind was there. al final de la multitud, At the end of the multitude. gritando con toda la fuerza de un anciano: Crying out with all the strength of an old man. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesus, son of David, have mercy upon Y me. el hermano
hermano Branham dice, And Brother Branham said, todos estaban gritando. everyone was shouting. Jesús no podía escucharlo. Jesus couldn't hear him. Pero cuando aquel sentir But when that feeling de aquella of necesidad that need fue expresado, was expressed, Jesús se detuvo Jesus stood y miró still hacia atrás, and turned back, buscando dónde está. looking where he was at. ¿No es eso maravilloso? Isn't it that amazing? Aquella mujer con flujo de That sangre, woman with the issue of blood, ajá, ella se acercó a Jesús por detrás she got close to Jesus from y behind. no tocó a Jesús. And she didn't touch Ella no Jesus. quería tocarlo. She didn't want to touch him. Ella solo tocó los tzitzit de su vestido. She only touched the tzitzit of his garments. Amén. Y él pudiera haber seguido adelante. And he could have moved on forward. Aún Pedro dio testimonio. Even Peter gave testimony. Toda la multitud te está tocando. Everybody's touching you. ¿Cómo es que tú dices alguien me tocó? How can you say somebody touched me? Él, como dice el hermano Branham, él volteó por todos lados. He turned all around, Brother Porque él says. estaba buscando el origen de aquel sentir. For he was looking for the origin of that feeling. Entonces miró a la mujer So he saw the woman. y le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. And he said, woman, that faith Él has saved you. sintió, escuche eso. He fell. Listen to this. ¿Están conmigo aún? You still with me? ¿Qué quiere decir esto, hermano? What does this mean? Que Jesús no necesita estar presente That Jesus doesn't need to be present para sentir to feel el toque. the touch. Jesús no necesita estar cerca Jesus doesn't need to be close para poder sentir ese toque. to be able to feel that touch. Pero, por supuesto, But of course, nuestro sumo sacerdote está presente our y high está priest cerca. is present and is near. Pero lo que quiero decirle And I want to tell you es que el sentir de nuestra that necesidad the feeling of our need tiene el poder de atravesar has the dimensiones power to cross dimensions y tocar al sumo and touch the sacerdote. high priest. ¿Cuál es su necesidad esta What is your mañana? need this morning? ¿Cuál es su petición? What is your request? Tóquelo. Touch him. Toque al sumo Touch the sacerdote. high priest. Él está ahí. He is there. Dice el sentir de nuestras debilidades. The feel of our weak infirmities. Esa palabra That word. en griego In Greek, significa enfermedad física it means a physical infirmity y enfermedad espiritual. and a spiritual infirmity. Debilidad del cuerpo, Weakness in the body, debilidad del espíritu. weakness in the spirit. Cualquiera que sea su necesidad, Any that maybe you need, él puede sentir he can feel ese toque de su necesidad. that touch of your need. Es algo hermoso. It's something beautiful. Por eso el hermano Branham tomaba esa escritura todo el That's tiempo. why Brother Branham took that scripture all the time. ¿Qué piensa usted de Cristo? What do you think about Christ? Dice el hermano Branham, What think ye of Christ? él está en la línea, en medio del discernimiento. Brother Branham is in the middle of the discernment. Se voltea allá arriba entre la gente que está sentada en el segundo nivel. Upwards to the people that are sitting in the second level. Y él le dice a una mujer, And he says to a woman, orando por su esposo con diabetes, ¿verdad? praying for your husband with diabetes, aren't you? That's right. Eso es correcto. That's right. Oh, Satanás pensó que lo conseguiría, pero no pudo. Oh, Satan thought he'll get by with that, but he couldn't, amen. Si tan solo pudiera explicar con palabras lo que era. Oh, if I could only have words to explain what was that. Ver a ese hombre, un hombre de aspecto diferente parado aquí, Sí, y el también. sentir. See that man, a different looking man standing here in the field. Y mirar a su alrededor y a esa pequeña dama sentada allí orando. And look around and that little lady sitting there praying. Y ver esa franja moviéndose del uno al otro. Seeing that strike moving back and forth through there. ¿De qué está hablando? What is he speaking of? Dice el hermano Branham Brother Branham says que cuando habían dos personas en la audiencia that when there's two people in the audience que tenían la misma necesidad, that have the same need, la misma enfermedad o the el same mismo infirmity or problema, the same issue, dijo, un demonio se one comunicaba demon con el will otro communicate with demonio. the other one, Dijo, pidiéndole fuerza asking the strength para generar suficiente to incredulidad generate enough unbelief para impedir que la persona fuera sanada. to avoid that the person was El healed. hermano Branham estaba viendo un hombre allá, Brother Branham was seeing a man over la there mujer aquí, and a woman over there, y ambos orando. and both of them Y praying, la franja de demonios and the strike of comunicándose entre demons ellos. communicating among them. El profeta reprendía a los dos demonios. The prophet will rebuke both of Y demons. dice el profeta, What the "Oh, prophet said, ¿no es esto oh, maravilloso? isn't he wonderful? Ella tocó algo. She touched something.
Nunca me tocó a mí, She never touched me. pero tocó al sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras But enfermedades. she touched the high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. Tengan fe en Dios. Have faith in God. Mira este otro. Look at this other. Esta es la reina de Saba, This is the Queen of Sheba. 155. 155. Aquí, para que puedan saber otra vez. Here that you might know again, Aquí está sentado un hombre sufriendo con problemas cardíacos, here sits a man sitting right back here suffering with heart trouble. con un pequeño abrigo azul y la camisa abierta. Little blue looking coat on with his shirt open. Dice, ¿es cierto, verdad, Señor? Muy bien. That's right, isn't it, sir? All right. Él lo sanó en ese mismo instante. He healed you right then. Su fe le ha hecho sano. Your faith made you whole. See? Dice, ¿qué hizo? What did he do? Él tocó, no a mí. Not me. Yo no conozco al hombre, nunca lo he visto. I don't know the man. I have never seen him. Pero estaba desesperado y estaba orando. But he was desperate and he was praying. Oh, Señor, permite que el hermano Branham me hable. Oh Lord, let Brother Branham speak to me. Pregúntele si es correcto o no. Ask him if that's right or not. Levante la mano si es correcto, Raise your Señor. hand ¿Ve? if that's right, sir. See? Ahora, Dios puede escuchar la oración. Un Dios que puede escuchar la oración, puede responder la oración. ¿No creen eso? Now, a God that can hear prayer can answer prayer. Don't you think so? Esa es la señal mesiánica. That's the messianic sign. ¿Sabe qué estaba pasando ahí? You know what was happening there? William Branham estaba escuchando la oración de ese hombre Brother Branham was listening to the prayer of that man en tiempo in real. real time. No fue el ángel del It Señor wasn't the angel of the Lord. Amen. que dijo un día antes, That said a day before, el día de mañana llegará un tomorrow, hombre con a man la will be camisa there abierta with his shirt open, y tú dile que está and you sano. tell him that he is healed. No, No. eso lo puede hacer cualquier profeta. Any prophet can do that. Pero este hombre, William Branham nunca había visto a este hombre. But Brother Branham has never seen this Él man. da testimonio de eso. He gives testimony of that. Of Él it. está escuchando sus oraciones He's listening to his en prayer muchas ocasiones. in many El occasions. hermano Branham le decía a usted allá Brother en la Branham will esquina. say, you over there in the corner, Dijo, ¿quiere que le diga qué es lo que está orando? do you want me to tell you what you're praying about? Mire, el Dios que puede oír la oración The God that can hear the prayer puede contestar la oración. can also answer the prayer. Amen. Amén, amén. Amen. Entonces esa persona estaba tocando al sumo So sacerdote. that person was touching the high priest, Pero como el ministerio del sumo sacerdote estaba en William Branham, but as the ministry of the high priest was in Brother ese Branham, mismo don estaba funcionando. that same gift was El working. ministerio de Jesucristo reencarnado en su iglesia. The ministry of Jesus Christ incarnate in his flesh. Ahora, piense en eso, hermano. Think of that, brothers. Hebreos 4:16. Hebrews 4:16. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para ser auxiliados en tiempo de necesidad. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Aquí está el llamamiento. Here is the calling. Ajá. Esta escritura es importante. Para mí. This scripture is important to me. No dice trono de It misericordia. doesn't say throne of mercy, El arca del pacto the Ark of the en Covenant, el templo de in Jerusalén the temple of Jerusalem. era el trono de It was misericordia. the mercy seat. Pero Pablo no nos está apuntando hacia el trono de But misericordia. Paul is not pointing to the throne of mercy, Está hablando del trono de gracia. but he's speaking about the throne of grace. Que no es lo mismo, hermano. Isn't it the same, my brother? No es lo mismo. No, it's not the same. Misericordia y gracia son diferentes. Mercy and grace are two different things. Misericordia significa compasión, Mercy means compassion, lástima. pity. La gracia es un regalo inmerecido. Grace is an undeserved gift. La gracia es dada gratis por voluntad soberana. Grace is given freely by sovereign will. Ujú. Usted no puede pedir la gracia. You cannot ask for grace. Usted pide misericordia. You ask mercy. Sí, amén. No pide gracia, You don't ask grace. sino que usted se da cuenta But you realize que halló gracia en los ojos de that Dios. you found grace in the eyes of the Lord. ¿Qué hizo para eso? What do you do for it? Nada. Absolutely nothing. Nada malo, Nothing bad. nada bueno. Nothing good. No hay
buena acción para ganar gracia. There's no good action to reach grace. No hay mala acción para perder la gracia. There's no a bad action to lose grace. Eso es gracia. That's grace. Dios le da la gracia. God gives grace to whoever He wants Y to. no es por obras para que ninguno salga creyéndose muy santo. And it's not by works for anybody to come out believing themselves really holy. Esa es la diferencia That's the difference entre gracia y misericordia. between grace and mercy. La misericordia se acaba. Mercy ends. La gracia es eterna. Grace is everlasting. Aleluya. Todos los días son nuevas sus misericordias. Every morning is renew His mercy. His mercy is new. Porque se terminan. For they end. Pero la gracia es eterna. But grace is eternal. Amén. Ni siquiera tiene principio, no tiene It fin. doesn't have a beginning nor an end. Ahora venimos Now we al come trono de la gracia. To the throne of grace. Él nos está diciendo, He's acerquémonos telling us to get near al trono de la gracia. to the throne of grace. ¿Sabe qué es lo que hay en el trono? Do you know what is in the throne? Las tablas de la ley están dentro del trono. The tablets of the law are inside the throne. Y la ley nos muestra nuestros pecados. And the Lord shows our sin. La ley nos condena. The law condemns us. La ley nos mata. The law kills us. Somos culpables. We are guilty. Eso es la ley. That's the law. Pero Pablo nos está diciendo But Paul is saying que podemos levantar nuestros ojos that we can raise our eyes y ver al que está sentado en el trono. and to see who's sitting in the throne. ¿Quién es el que está en el Who trono? is sitting on the throne? La gracia está sobre la ley. Grace is upon the La law. ley no puede condenarnos Law cannot condemn us. cuando la gracia es la que manda. When grace is the one that governs. Pablo nos invita a venir al trono de gracia. Paul is inviting us to come to the throne Ese of es el grace. llamamiento. Isn't that the call? Recuerde todo lo que hemos estado hablando. Remember everything that we have speaking of. Señores, mantengan su fe. Sirs, keep thy faith. Tenemos que entrar en la tierra We have prometida. to enter into the promised land. Todos ustedes que no tienen el Espíritu Santo todavía, All of you that doesn't have the Holy Ghost yet, vengan al trono de la come to the gracia. throne of grace. Está abierto para nosotros. It's open for us. Tenemos un sumo We sacerdote have a high priest que ya aplicó la sangre that del trono. already applied the blood on the throne. Entonces ya no es la misericordia, It's no longer mercy. ya no es la ley. It's no longer the Ahora law. es la gracia But it's the grace la now que está sentada en el that trono. is sitting upon the throne. Primero, podemos venir al trono. We can come to the Es lo throne. que está diciendo Pablo. That's what Paul is saying. Lleguémonos confiadamente al trono de Let la us gracia. therefore come boldly unto the throne of O sea, grace. primero podemos First, venir. we can come to the throne. Segundo, Second one, podemos venir con we confianza, can come boldly, ni siquiera con temor, knowing with fear, ni siquiera con dudas. no with doubt. Podemos venir con But we confianza, can come boldly, reconociendo quién es el que está sentado en el trono. recognizing who is sitting on the throne. Es la gracia. Is grace. ¿Para qué? For what? Para obtener misericordia. To obtain mercy. Por si somos culpables, For if we are guilty, podemos hallar we can misericordia. find mercy. Ve qué hermoso lo que está Look how diciendo. beautiful is what Y he luego says. dice, And it says, y hallar gracia para ser auxiliados en el tiempo de necesidad. and find grace to help in time of need. ¿Qué clase de necesidad? What kind of need? Cualquier necesidad. Any need. La gracia tiene dos obras Grace has to work. en la Works. escritura, Works. en la In the Biblia. scripture, in the Si usted lo Bible. estudia, If you study, la gracia puede ayudarnos en el tiempo de necesidad. grace can help us in time of need, Necesidad física, physical need, necesidad espiritual. spiritual need. Recuerde. Remember. Entonces la gracia tiene dos obras. So grace has two works Words para nosotros. for us. La gracia es redentora. Grace is redemptive Cuando necesitamos perdón, when we need forgiveness, cuando necesitamos when we justificación, need justification, cuando necesitamos when salvación, we need salvation, santificación sanctification, o redención. or redemption. La gracia tiene Grace poder. has power Cuando necesitamos vencer when we need to overcome algo que no podemos vencer. something that we cannot overcome, Cuando necesitamos obedecer when we need to obey algo que es imposible para nosotros. something that is impossible to us. Ujú. Los hombres pueden caer en pecado, Men can fall in sin, pero no pueden levantarse sin la ayuda de la but gracia. they cannot raise without the help of grace.
cualquiera que sea su necesidad. any that may be your need. Porque la necesidad va a venir, For the need may come, pero podemos hallar gracia en ese trono, but we can find grace on the throne en el trono, en el tiempo de necesidad. in the time of need. La gracia está en el trono, hermano, Grace is in the throne, brother, que tiene derecho de estar allí. for he has the right to be there. Juan dijo, John said, Moisés nos dio la ley, Moses gave us the law, pero la gracia y la verdad But fueron grace and hechas truth por Cristo. were made by Christ. Él conquistó. He overcame. Él venció todos los enemigos. He defeated all the enemies. Por eso la gracia tiene muchas coronas. That's why grace has many crowns. La primera fue de espinas. The first was a crown of thorns. Luego viene lleno de Then coronas. he comes full of crowns. La gracia está en el trono porque tiene derecho de hacerlo. Grace is in the throne because he has the right Porque to el pay. precio ya fue For pagado. the price was already paid. Ujú. Él está Right. allí sentado mostrando sus heridas He's sitting there showing his wounds como el recibo de la compra. as the receipt of the purchase. Él es Dios. He is God. Él está en el trono, He is in the throne. pero Él pagó el precio But he paid the para price sentarse con todo derecho. to sit with all his rights. La gracia está en el trono con poder. The grace is in the throne with power. O sea que tiene dominio. So it means he has La gracia es dominion. la que manda. Grace governs. Y la gracia de Dios viene a ayudar a sus súbditos en tiempo de necesidad. The grace of God comes to help his subject in time of need. Torre fuerte es el nombre del A Señor. mighty tower is the name of the Lord. A Él correrá el justo y será salvo. The righteous shall run unto it and be safe. Pedid y se os dará. Ask and it shall be given. Buscad y hallaréis. Seek and you will find. Llamad, se os abrirá. Call and it shall be open. En palabras de William In Branham, words of Brother Branham, deje que Satán persiga un creyente. let Satan chase a Y verá believer a Jesús hacerse presente. and you will see Jesus be present. No hay nada más hermoso que mirar al trono There's not something more beautiful to see the y throne ver que en el trono hay un cordero and to see ensangrentado. that in the throne there's a bleeding lamb. El que estuvo muerto y ahora está The vivo. one that was dead and now is alive. Entonces el hermano Branham So grita Brother Branham shouts. y dice, He pecador, says, mira hacia el "Sinner, trono. look unto the throne. Mira quién está allí. Look who is ¿Cómo there. puedes quedarte en el How pecado? can you remain in sin? Viendo a ese cordero sentado en Seeing el the trono. bleeding lamb in the throne. Y Pablo dice, And Paul says, hermanos hebreos, brother, Hebrew brothers, vengan al trono de la come gracia. unto the throne of grace. No se queden en el desierto. Don't remain in the wilderness. Tenemos un sumo We sacerdote have a high priest que está de nuestro lado. that is in our side. La gracia es soberana. Grace is sovereign. Él nos llamó porque Él quiso llamar. He called us because he wanted to call us. Y no hay nadie que pueda decirle, ¿por qué lo haces? And there's nobody who can tell you, why do you do it? Él hace lo que Él quiere. He does whatever he wants. La gracia se despojó de su gloria Grace came down from his glory para caminar entre to nosotros, walk among us, para venir a la celda más oscura to go to the darkest jail y sacar al hombre más culpable. cell, and to get the guiltiest man out. ¿No es algo maravilloso? Isn't something marvelous? Ese es el llamamiento en That el is the capítulo 4. calling in chapter 4. Ahora vamos al capítulo 5 Now let's reach chapter 5. para un pequeño regaño del apóstol For Pablo a little scolding of the Apostle Paul. para los hebreos. For the Hebrews. De lo cual, Hebreos 5:11, Hebrews 5:11. de lo cual tenemos mucho que decir Of whom we had many things to say, y dificultoso de declarar, and hard to be uttered, por cuanto sois flacos para oír. seeing ye are dull of hearing. Mire, hermano, este es apenas el capítulo 5. This is chapter 5 only. Yes. Pablo solo ha estado edificando. Paul has been edifying. Ahora, en el capítulo 6, Now chapter 6, él va a decir, he's going to say, ahora, todos estos 5 capítulos, all these 5 chapters, pongámoslos a un lado, let's place them aside, porque solo son los rudimentos de nuestra fe. for only are the De rudiments of our faith, principles. the principles of our faith, rudiments. Ahora vamos adelante a la perfección. Now let us head forward unto Eso perfection. nos va a decir en el capítulo 6. That's what he's going to say in chapter 6. Entonces, antes de decirnos eso, So before saying that, nos está regañando un poquito. he's scolding us a little Mire, bit. tengo tanto que I decirles had so much to tell you, y yo les veo la cara and I see your que faces no me están entendiendo. that you are not understanding me. ¿Qué les pasa? What's wrong with you? Es tan difícil enseñarles It's so hard to teach you. porque ustedes quieren sermoncitos infantiles. For you want kids sermons.
Dijo el hermano Branham, Reverend said, la enseñanza, la predicación es para pecadores. the preaching is for unbelievers. La enseñanza es para los creyentes, The teaching is for believers. para la iglesia. It's for the church. Dijo, pero ¿qué es tan difícil enseñarles? But it's so hard to teach you. Y esto es para mí asombroso. And this is amazing to me. Eran hebreos, They were Hebrews. acostumbrados a escuchar cada sábado la Torá. Accustomed to hear every Saturday the Torah. Si usted siguió leyendo la Biblia, If you kept on reading the Bible, como nuestro propósito, as our purpose was, y resulta qué difícil fue el libro de Números, ¿verdad? and how hard was the book of Numbers. Y fulano nació And y so creció. forth, it was born, he grew, Y tantos fueron sus and hijos. so many were his children, Y sultano y sultano. and some y also este forth, y so forth, aquel. and this one and that one, Y a uno se le comienza a llenar el cerebro. and your brain starts filling up, Y ellos estaban acostumbrados a escuchar eso. and they were used to listening Por to that. supuesto, eso no les hacía cosquillas en su vida Of espiritual. course, that wouldn't tickle his spiritual life. Pero como Pablo estaba queriendo despertarlos, But as Paul was trying to wake them up, ay Pablo, esto está muy difícil. Paul, that's so hard. Ay Pablo, ¿y por qué no cambias de tema? Paul, why you don't change the subject? Ya este libro ya va muy largo, This Pablo. book is really long, Paul. ¿Por qué tan difícil lo que tú escribes? Why is it so hard what you write? Que ustedes son flacos para oír. You are dull of hearing. 5:12. 5:12. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, For when for the time ye ought to be teachers, tenéis necesidad de volver a ser enseñados de cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ye have need that one teach you again, which to be the first principles of the oracles of God. Mire, es algo asombroso. Something amazing. Bueno, terminemos. Let's Y finish. habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de manjar sólido. And are become such as have need of milk and not of a strong meat. Este verso es terrible. This verse is terrible. Porque habiendo de ser ya maestros por causa del tiempo. For the time ye ought to be teachers. A mí me encanta leer las epístolas de Pablo a los tesalonicenses. I love to read the epistles of Paul in Thessalonians. Si usted lee esas epístolas, If you read those epistles, usted va a ver que eran una iglesia con tanto conocimiento de la palabra, we'll see that they were a church with so much knowledge of the word, casi como los efesios. almost as the Ephesians. Usted sabe, Pablo el hermano Branham siempre comparó a los efesios con los corintios. Rabbi always compared the Ephesians with the Y Corinthians dijo que los corintios estaban jugando con los dones and said that the Corinthians were playing with the gift y no les pudo enseñar cosas profundas. and he couldn't teach deep things. Pero a los efesios, But to the Ephesians, en el primer capítulo les in the estaba hablando de chapter, he adopción. was speaking about adoption. Eran gente madura que podía was entender cosas profundas. Mature people that could understand deep things. Los tesalonicenses eran esa clase de The iglesia. Thessalonians was that kind of people. Y yo estuve leyendo en el capítulo 15 de los Hechos And I was reading chapter 15 of the Acts. cómo nació la iglesia de Tesalónica. How was born the church of Thessalonica. Un mes, A month, un solo mes a single month del trabajo de Pablo of the work of Paul. y esa iglesia nació. And that church was born. El doctor Scofield dice, Dr. Scofield says, en el libro de Tesalonicenses in the book of Thessalonians, podemos ver la riqueza de la enseñanza. we can see the richness of the teaching. ¿Cómo pudo enseñarles tantas cosas en un mes? How could he teach so many things in a month? Lea Tesalonicenses. Read Thessalonians. Les habla de la segunda He venida. speaks about the second coming. Les habla de santidad. He speaks about Les holiness. habla de crecimiento He speaks espiritual, about spiritual growing, de amor, de or oración. love and prayer. De todas las grandes doctrinas están allí. All the great doctrines are there. No eran ignorantes. There were no Con ignorance. un mes de predicación. With a single month of preaching. Y los hebreos tenían tantos años de conocer la ley de Moisés. And the Hebrews had so long to know the law of Moses. ¿Cuántos años tiene usted? How long have you? No, yo soy nuevo, yo un año No, tengo, I'm new. I hermano. have 1 year, brother. Pero un año leyendo el mensaje es suficiente. But a year reading the message is enough. Por supuesto, un Of año course. viendo televisión no creo A year que aprenda. watching TV, I don't believe you will learn.
Pero Pablo está diciendo, But Paul is saying, con todo el tiempo que tienen de estar en la iglesia, with all the time that you have been in church, ya deberían de ser maestros, you have to be teachers, no alumnos. no students. Imagínense cómo deberían de estar nuestros hijos, Imagine how our children should be. con tanta enseñanza de la With palabra, so much teaching of the porque word. usted tiene tanto conocimiento But you have so much que knowledge se ha convertido en un maestro de la palabra that you have para become ellos. a teacher of the word to them. Ojo, que Dios puede ayudarnos. May God be able Por to eso es help que él them. está regañando, That's why ¿verdad? he's scolding, right? Yo le avisé. I told you. So, Dice, I warned you. porque debiendo ser ya maestros por causa del tiempo. for the time ye ought to be teachers. Escuchen lo que el hermano Branham dice al respecto de eso. Listen to what Brother says about this. Debiendo estos hebreos, estos creyentes, These believers, deberían de estar enseñando a otros. they should be teaching others. Y el hermano Branham toma esa And palabrita. Brother Branham took the word. Hebreos capítulo 5, Hebrews párrafo chapter 52, ahí, por ahí. Paragraph Ahí. 52. Dice, él dijo, He said, cuando deberías de estar enseñando a otros, todavía eres un bebé. when you ought to be teaching others, you're still a babe. Oh, yo sé que muchos se levantan y salen diciendo, Oh, I know there's many raise up and go out say, oh, yo no necesito ir a la iglesia, alabado sea Dios, el Espíritu Santo ha venido, Él es el maestro. oh, I don't need to go to church anymore. Praise God, the Holy Ghost has come. He's a teacher. Pero no es lo que Pablo dice. But it's not what Paul says. Pablo dice, cada uno de ustedes debería de estar enseñando a otros ya. Every single one of you should be teaching others. No, already. pero That's what ahora en Paul este said. tiempo ya no es así. But in this time, it's not like that. Cada uno de ustedes cállese y ponga una cinta. Every single one of you be quiet and listen to a tape. No, ya hasta el pastor que se calle y escuche la cinta. Even the pastor to quiet down and to play the tape. No, si Dios ya envió el mensaje. God No has sent the necesitamos message. más We don't predicaciones. need more preachings. No necesitamos más enseñanzas de ningún hombre. We don't need more teachings of a man. Cuando tú tienes esa idea, tú estás bien When you equivocado. get that idea, you are just wrong. ¿Por qué el Espíritu Santo puso maestros en la iglesia si él había de ser el maestro? For why did the Holy Ghost send teachers in the church if he was going to be the teacher? See? ¿Ve? See? Esa pregunta siempre, ¿no? That question. ¿Ve? See? O sea, ¿ve o no ve? Do you see or you don't see? Porque hay unos que no ven. For these people that doesn't see. De seguro esta es una cinta que nadie pone en esos cultos. Of course, this is a tape that nobody plays in the Ellos services. escogen cuál cinta They poner. choose which tape to play. Hay muchas cintas que no las van a escuchar. There's many tapes that they're not going to listen to. Porque el hermano Branham dice cosas que ellos no creen. Brother Brian says things that they don't believe on. Primero hay apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. There are first apostles, prophets, teachers, evangelists, and pastors. Y el Espíritu Santo puso maestros en la iglesia para poder enseñar a través de ese maestro. The Holy Spirit said teachers in the church, so he could teach through that teacher. No, hermano, un verdadero ministro solo presiona play. No, a 2 minutes I only play. Dios mío, ¿de dónde sacó esa mentira? Oh my God, where do you got that life from? Porque ni en el mensaje ni en la Biblia va a encontrar algo como For eso. not even in the message or Bible you will find something like it. Y luego uno es incrédulo por decir eso. And then you are an unbeliever for saying that. No, es que un creyente cree la palabra. No, a believer believes the word. No cree lo que todo el mundo dice. He doesn't believe what everybody says. Que haya personas predicando eso That there's people preaching that. no lo convierte en la verdad. He doesn't make it the truth. Por supuesto, aquí el hermano Branham va a decir algo Here, importante. Brian is going to say something important. Y si no es conforme a la palabra, Dios no lo confirma, entonces no es la enseñanza correcta. And if it's according to the word, God doesn't confirm it, then it's the right kind of teaching. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que conocer la palabra That's why every single one of us has to know the word. para poder sentarnos incluso a juzgar lo que escuchamos. To be able to judge even what we listen to. No es que yo aquí a esta iglesia pertenezco porque aquí está mi familia. No, I belong to this church because my family is here. Eso no importa. That doesn't matter. Usted tiene que juzgar lo que escucha. You have to judge what you listen Si es to. la palabra o no If es la it's the palabra. word or if it's not the word. Y si no es la And palabra, if it's not the word, váyase de esa iglesia. get y out busque from the otra. church and seek another one. Eso es lo que hay que hacer. That's what you have to do. Pero la gente deja de hacer lo correcto por hacer lo incorrecto. People stop doing the right thing for doing the wrong thing. Imagínense lo que nos dijo el hermano Imagine Branham solo what con una palabra. Brother Brian said with one word, Cada uno de ustedes deberían de ser ya maestros. every single one of you ought to be teachers.
Y habéis llegado a ser tal, como dijo allá arriba, esa palabra en el verso anterior, para terminar con ese verso, el versículo. Oh, perdón. Ahí. Ajá. Y habéis llegado a ser tales, arriba en inglés. And are become such as Ajá. Que tenéis necesidad de leche y no de manjar sólido. have need of milk and not of strong meat. Esas palabras son importantes de Those entender. words are important to understand. ¿Qué quiere decir Pablo? What does Paul is trying to say? Ustedes no eran así. You were not like that. Ustedes han caído en esta condición. You have fallen in this condition. Antes Before, tenían más interés en la you palabra. were more interested. You have more interest in the word. Ahora ya no tienen interés. Now you're no longer interested. Ahora in la the word. palabra ya les aburre. The word gets you bored already. Eso es lo que le está diciendo. That's what he's saying. Han llegado a ser tales. You have become such. Han as- llegado a tal condición. You have reached such a condition. Ustedes estaban aquí, You were right up here. arriba. Up. Ahora están aquí abajo. Now you're down here. En vez de portarse como adultos, se portan Instead como of bebés. behaving like adults, you're behaving like babes. En español dice niños. In Spanish, children. Niño es demasiado. Niño is too much. Pablo dice bebé. Paul says babe. William Branham dice bebé. Brother says babe. Ahora vamos al siguiente verso. Let's Verso go to the 13. next verse 13. Y cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia porque es un bebé. For everyone that uses milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. Eso es lo que el profeta dice. That's what the prophet says. Mire el párrafo 49. Luke 49. Hebreos capítulo 5. Hebrews chapter 5. Estamos casi terminando. We are almost finishing. Oh, yo espero que el Espíritu Santo lo haya llevado hasta lo más profundo de ustedes ahora. Oh, I hope that the Holy Spirit is taking that right down in the bottom of you now. Él dice eso después de leer ese He versículo. says that after reading that verse. Cualquiera For que bebe he leche. that uses milk. Está hablando de la doctrina, He's hermano. speaking about doctrine, my brethren. Cualquiera que no come alimentos sólidos de la palabra Whosoever doesn't eat a solid food of the word no es capaz is unskillful de digerir, de alimentarse de la palabra to verdadera. eat the true word of God. Espero que el Espíritu Santo lo haya llevado hasta lo más profundo de ustedes ahora. Oh, I hope that the Holy Spirit is taking that right down in the bottom of you now. Porque quien usa leche es inexperto en la palabra de For justicia. he that uses milk is unskilled in the word of righteousness. Pues es un bebé. For he's a baby. Si le da comida sólida a un bebé, lo mata. You give a baby strong meat, you kill it. Por eso tanta gente dice, yo no lo creo. Y se alejan. That's the reason so many people say, I don't believe that, and No es- walk away. No es algo asombroso Isn't it something amazing? que creyentes That believers digan que no lo creen. say that they don't believe it. Entonces, ¿son creyentes o son incrédulos? Are you a believer or unbeliever? Pero un bebé But a baby que no está acostumbrado a comer esas cosas who is not used to eating those kind of es things demasiado para ellos. is too much for them. Dice, siguen siendo bebés. They are still babies. Simplemente no lo pueden entender. They just can't understand. No pueden captar esa verdad, los mata. They can't grasp that truth. It kills them. La iglesia debería saber cosas grandiosas y poderosas hoy, Great mighty things the church should know today, pero no pudiera enseñárselas. but you couldn't teach it. Teach it. Tropiezan con ellas. They stumble over it. No saben qué hacer con ellas. They don't know what to do. They don't know what to do with it. Pablo, hablando a este grupo hebreo, sin embargo, se diría eruditos muy doctos. Paul is speaking to this Hebrew group, yet a scholar he's speaking to now. Pero el profundo misterio espiritual, la iglesia aún está ciega a él. Scholars would learn, but the deep spiritual mystery, the church is still blinded to it. Una persona puede decir, yo conozco mucho la A palabra. person may say, I know a lot the Y word. puede ser cierto. And it could be true. Que haya leído muchos mensajes. That he has read many messages. Pero está hablando de su condición But espiritual. he's speaking about his spiritual condition. No ha crecido suficiente He hasn't grown enough para comer cosas to profundas. eat deep things. 5:14. 5:14. Mas la vianda firme, o sea, la carne sólida, But a dice. strong meat, he says, La carne sólida but a strong meat es para los maduros, belongeth to them that are full of age, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. even those who by reason of use
had their senses exercised to discern both good and evil. Dice la palabra costumbre, ¿no? The word it says use. Ajá, use, to use. use. Cuando usted dice en inglés que usted está used to, es When- que está acostumbrado. When you say in English you're used to, you're accustomed Es to it. because it's accustomed Because you're to it. accustomed to it. Ajá, es porque usted ha sido entrenado para It's eso. because you have been trained for Es como that. cuando una persona va al gimnasio It's for when a person goes to the gym, like a person y goes to the gym levanta una de esas pesas. and reach one dumbbell. No, y dice, no, esto and no es said, para mí. No, this is not for me. Porque sus músculos no están acostumbrados. For Used to. their muscles are not used to it. Ajá, Mhm. puede entenderlo. Can you understand? Pero usted tiene que empezar But you have to start y hacerlo constantemente. and do it constantly. Toda costumbre viene por repetición. Every custom comes by repetition. Dicen amén a eso. You say amen to that. Pero hay un problema, But hermano. there's a problem, my brother. También los animales pueden ser entrenados Also, animals can be trained por medio de repetición. through repetition. Pero el animal obedece, pero nunca entiende. But the animal obeys but never understands. Usted le dice al perro, You say to the dog, perro, hágase el muerto, ¿verdad? "Dog, play dead. Dese vuelta, gire Turn around." Y el perro lo hace. And the dog will do Y it. en su mente dice, And in his mind, he will say, yo nunca he sabido por qué a este hombre le gusta que yo haga eso. I don't know why this man loves me for me to do that. Porque él solo está entrenado For por he's only repetición, trained as repetition, pero no tiene entendimiento. but he has no understanding. Pero nuestro entrenamiento en Dios But our training in God tiene que venir por entendimiento. has to come by understanding. Si usted no entiende, If you don't understand, entonces usted no tiene motivación. you have no motivation. Por eso es que no obedece la palabra. That's why you can obey the word. Porque no sabe por qué le están predicando eso. For you don't know why they're preaching that. Es como este tema esta mañana. It's as this subject this morning. Yo no sé qué dijo ese hombre. I don't know what that man said. Porque usted no sabe ni de qué estamos For hablando. you don't even know what we're speaking of. Usted no está acostumbrado a discernir You are not accustomed to discern. sus músculos Your espirituales. spiritual Se muscles cansan con esto. get tired with this. Su digestión Your espiritual spiritual digestion se enferma. get sick. Y si le damos una porción muy And grande, if we give you a great portion, entonces se va y dice no. you will leave and say, No, no, ahí creen unas cosas bien raras. they believe we're things there. El problema no es la palabra. The problem is not the word. Es que usted no está acostumbrado. It's that you're Used not to. used to it. Ajá. Dicen amén a eso. And you say, "Man, Que God, necesitamos entendimiento. we need understanding. Y ese entendimiento solo puede venir de Dios. And that understanding can only come from Porque God. nosotros estamos ciegos. For we are blind. Pero Dios puede abrir nuestros ojos. But God can open our eyes. Así como lo hizo con los que iban camino a Emaús. As He did it with those walking to Emmaus. Él les habló la palabra. He spoke the word. Pero aún sus ojos estaban cubiertos. The eyes were veiled. Pero cuando Dios les abrió los ojos But when God opened the y eyes, entendieron las they escrituras. understood the scriptures. Entonces, por eso el hermano Branham dijo, That's what Brother la Branham said. petición más grande The greatest request que cada creyente puede hacer a that Dios every believer can do to God es pedir por is revelación. to ask for revelation. Amen, amen. Para que Dios abra nuestro sentido. For God to open our senses. Recuerda cuando hablamos del libro de Do you Proverbios remember when we speak about the book of Proverbs? y cómo la sabiduría comenzó a clamar. And how the wisdom started claiming? Shouting. Ajá. Y Asking. comenzó a decir, vengan, And it started saying, come, ustedes ignorantes, you ignorant, ustedes simples, you simple, dejen esa manera de vivir. lead that way of living. Vengan, yo les voy a instruir. Come, I will instruct you. Yo les voy a dar I'm sabiduría. going to give you wisdom. Mire lo que dijo Pablo en este Look verso. what Paul said in this verse. Dice que la gente madura He says that the mature people, tiene los sentidos ejercitados he has the senses exercised en el discernimiento del bien y el in mal. the discernment of the good and evil. Eso es Jochma. That's Chokmah. Eso es sabiduría. That's wisdom. El discernimiento del bien y el mal. Discernment between ¿Cuántos good se and acuerdan evil. de eso? How many En remember el libro that? de In the Proverbios. book of Proverbs. ¿Para qué es la What sabiduría? is wisdom for? Para discernir entre el bien y el To be mal. able to discern between good and Discernir evil. es poder conocer la diferencia. To discern is to be able to know the difference. Porque a veces hay cosas buenas que parecen For malas sometimes there are good things that look bad, y hay cosas malas que parecen and there are buenas. bad things that look good. Pero Dios le da a usted sabiduría But God give you para que wisdom usted pueda conocer
saber to be able to know cuando lo malo tiene apariencia. when the bad things have an appearance. Por eso Pablo dijo That's why Paul que said tenemos que huir aún de la apariencia, that we even have to flee from the appearance entonces de las cosas equivocadas. of the wrongful things. Pero tenemos que ser entrenados a But we eso have to be trained unto por that medio de la sabiduría de through Dios. wisdom of God. Y luego Pablo, Amen. más bien la sabiduría dijo, The wisdom said, vengan y yo les voy a dar a ustedes mis prohibiciones. I will come and will give you to you my provisions. Porque la palabra tiene eso. For the word has that. No hagas esto. Don't do this. No son consejos, hermano. It's not an advice, brother. Son mandamientos. It's commandments. Dios nos prohíbe. God prohibits. Amén. Amén. Entonces usted tiene que saber las cosas que Dios So prohíbe. you have to know the things that God prohibits. Pero luego tiene que tener biná. ¿sí? But then you have to have binah. Eso es entendimiento. That is understanding. Eso es lo que una persona madura debe That's what tener. mature people have to have. Recuerda toda esta Remember enseñanza. all this teaching? Entonces, pero el entendimiento But the understanding es necesario is needed. porque la palabra no nos dice todo, For the word doesn't tell us everything. pero nos da el sentido But it gives us the sense para saber juzgar to be able to judge Sí, amén. las cosas que no están en la palabra. the things which are not in the word. ¿Puede entender eso? Can you understand that? Amén. Amén. Y necesitamos eso. We Y need por that. último, And last en la one, última cosa que dijo Proverbios, the last thing that necesitamos Proverbs said, conocimiento. knowledge. We need Y el knowledge. conocimiento es intelectual. And knowledge is intellectual. O sea, el conocimiento usted tiene que llenar su mente de él. You have to fill your mind with it. Y no va a venir como un milagro del It is cielo. not going to come as a miracle of heaven. Usted va a tener que trabajar en eso. You have to work on it. Usted va a tener que leer la You palabra. have to read the Usted word. va a tener que pedir por You have entendimiento. to ask for Es un understanding. trabajo. It's a work. Sí, amén. Es como en el gimnasio. It's as the gym. Usted tiene que alimentar esos You músculos have to feed those muscles. para aprender a conocer la To palabra. learn how to know the word. Es fácil, hermano, It's easy, my brother. ver cuando una persona To see se when a person alimenta de la palabra. feeds on the word. Porque aún su manera de hablar cambia. For even their way of speaking changes. Su lenguaje se vuelve bíblico. His language becomes biblical. Porque ahora entiende las palabras y sabe aplicarlas. For now you understand the words and know how to apply them. Una persona que nunca lee la palabra, A person that never read the su word, lenguaje es de la tierra. his language is from earth. Habla como hablan sus compañeros de trabajo. Speaks how their friends from work speak. Habla como habla su familia. Speaks as his family speaks. Pero no suena ese lenguaje de la palabra en él. But that language of the word doesn't sound in him. Sí, es correcto eso. It's right, it's true. Aún cuando Pedro estaba queriendo parecer que no era cristiano, Even when Peter was trying to appear like he wasn't a Christian, una mujer le dijo, tú andabas con Jesús. you were walking with Jesus, a woman Tu said. manera de hablar es Your lo que way of revela. speaking is what we see. It revealed you. Pero como se asustó tanto, But since he got so scared, comenzó a decir malas he palabras. started cursing. Se acordó de todas las que sabía cuando era pescador. He remember every someone else then that he Y remembered le dijo, was o sea, a fisherman. o sea que mi manera de hablar me hace ver como que soy cristiano. It means that my way of talking gets me away as a Christian. ¿Acaso un seguidor de Jesús hablaría con esta Can a palabra? follower of Jesus could curse like this? ¿Ve usted que nuestro lenguaje cambia cuando estamos con Jesús? You see that our language change when we are with Jesus? Amén. Changes. Entonces tenemos que aprender a hablar, hermanos. So we have to learn how to speak, my brother. Porque también cuando hablamos, For also when we demostramos speak, nuestra fe o nuestra we show incredulidad. our faith or our unbelief. Y ¿sabe qué es lo peor? And you know what's the worst part? Que cuando hablamos That when we speak y transmitimos incredulidad, and we transmit unbelief, entonces somos contados we are counted. como aquellos espías que fueron a la tierra prometida We are accounted as those spies that went to the promised land y vinieron para quitar la fe del corazón del pueblo. and came to take away the faith from the heart of the people. Entonces usted es digno de muerte delante de You are Dios, worthy of death before the Lord. porque usted está quitando la fe de todos los que lo oyen. For you are taking away the faith of everyone that Por listens to eso you. Pablo dijo, That's why Paul says, si hay algo que es bueno, if there's something that is good, hablen de eso. speak of it. Si hay algo que es correcto, If there's something that's right, hablen de eso. speak of it. Si hay algo que aumenta nuestra If fe, there's something that increases our faith, hablen de eso. speak of it. Sí, amén. Amén.
Y dejen de hablar de tanto problema, de tanta duda. And stop talking about so many issues, so many doubts. Y expresen su fe. And express thy faith. Pero un bebé, ¿qué puede decir? But a babe, what can he say? Por eso es que digo That's why I say que está equivocado en español, that is wrong in Spanish. que dice niño, That it says children. porque un niño puede hablar, For a children can speak, pero un bebé no habla. but a babe doesn't speak. ¿Qué es lo que hace un niño? What does a children? Un bebé, A babe. A babe. Llorar, He hermano. cries. Mire nuestra manera de llorar. Look at our ways of crying. Lloramos por todo, We cry for everything. nos quejamos por We, todo. we complain for everything. Nunca hablamos como guerreros We victoriosos, never speak as victorious warriors. como bebés llorando todo el We tiempo. come crying all the time. Es tiempo de crecer, ¿verdad? It's time to grow. Eso es lo que Pablo nos está That's what diciendo. Paul is saying. Que Dios abra nuestros ojos a May estas God cosas. open our eyes to these things. Vamos a terminar con estas palabras We're going to finish with these de words. Proverbios 1:20, Proverbs 1:20. llamándonos la sabiduría. The wisdom calling us. Ya lo estudiamos, solo vamos a leerlo, We're just going to read it. porque esto es como si Jesús mismo estuviera hablando, Because this is as Jesus himself speaking. porque Él es. For he is. Proverbios 1:20, Proverbs 1:20. la sabiduría clama, Wisdom Haya fe. crieth without. da su voz en las She plazas. uttered her voice in the streets. O sea, esto no está en una esquina, hermano. This is not in a corner. Usted no tiene excusa. You don't have an excuse. Dios le está hablando. God is speaking. Donde quiera que usted esté, Anywhere that you are en at, la casa, en la calle, en la iglesia, in your house, in the church, in the Él está streets, clamando. he's crying out. Clama en los principales lugares de concurso, She cry out in the chief places of concourse. en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. In the openings of the gates in the city, she ordered her words, saying, Ujú. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? How long, you simple ones, will ye love simplicity? No, es que fíjese que eso yo no lo entiendo. I don't understand that, my brother. Y hasta se siente orgulloso de no entender. And even he feels proudful not to No, fíjese understand. que de eso yo no sé nada, Oh, hermano. that I don't know anything, my Ay, brother. qué sabio, Oh, how wise. qué sabio por ser ignorante. How wise to be ignorant. ¿Qué no sabe que un ignorante es ganado para los perversos? You know, ignorant is cattle for the perverse. Ese es el problema de los That's the simples, problem of the simple ones. que van a ser llevados como ganado. They will be taken like cattle. ¿Se acuerdan de Longfellow Do you remember Longfellow? en el poema The poem. llamado El Salmo de la Vida? The song of life. No sean como ganado, como Be not as sus- cattle. sé héroes. Be heroes. Ujú. Eso es lo que está diciendo la sabiduría. That's what wisdom is saying. ¿Hasta cuándo amaréis esa condición de simpleza? Until when you will love that simplicity, Y los burladores desearán el burlar, and the scholars delight in their scorning, y los tontos aborrecerán el conocimiento. and fools hate knowledge. Ahí está el título. That's the title. Aunque la palabra tonto yo se la puse, Even the word a fool I place it, porque la palabra verdadera es un poquito más fuerte. for the true word is a little bit stronger. Son los que aborrecen el conocimiento de la palabra. Is those who hate the knowledge of the word. 23. 23. Volveos a mi reprensión. Turn you at my reproof. Y aquí yo os derramaré mi espíritu y os haré conocer mis palabras. Behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you. Entonces ahí está el llamamiento. The calling is there. Sí, fue fuerte. It was strong. Pero de todas maneras, But anyways, Pablo quiere decirnos estas he's cosas saying these things porque él se está preparando a entrar en aguas for profundas. he's preparing to enter in deep waters. Y hemos estado diciendo cosas muy profundas. And we have been saying deep things. Y él le llama a eso And he solo calls that- principios de nuestra fe. Only the principles of our faith. Ahora vamos a ver cosas profundas. Now we're going to see deep things. Oremos al Señor. Let us pray. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks. por permitirnos tomar esta palabra. Allowing us to take this word. Revélanos, Señor, tu palabra. Reveal thy word. Father. Ayúdanos a crecer en Help fe, us to grow in faith. a conservar nuestro testimonio. To keep our testimony. Padre, mantener nuestra confesión. And to hold fast our confession. Bendiga a cada uno de mis hermanos Bless every single one of my brethren. y que venga un hambre
and let a hunger come en nuestros corazones in our hearts por alimentarnos de la palabra de Dios. to feed on the Word of God. Si hay una simiente viva en nosotros, If there's a living seed in us, Padre, permite que esa simiente comience a clamar por más de ti, let that seed come and cry out for more of you, para que podamos crecer, that we may grow. porque el alimento hace crecer a los bebés. For the food makes the babes grow. Bendiga a cada uno. Bless every single one. Llévanos, Señor, de tu mano en esta semana. And take us by the hand in this week. Danos las peticiones de nuestro corazón And give us the blessing, the request of our heart. en el nombre del Señor In Jesucristo. the name of the Lord Jesus Christ. Amén, Señor. Amen. El Señor les bendiga a cada uno. May the Lord bless you all.